Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola de Puerto Rico y de Claro de Puerto Rico. Y hoy me visita un amigo de hace muchos años, debo confesar, don Braulio Castillo. ¿Cómo es que te dice tu colega, don Luis Eduardo Pavón y Roca. Con Carlos yo hice cosas que nunca más he hecho en mi vida. Por ejemplo, jugar baloncesto. ¿Te acuerdas? En la calle del Pilar. Eso es así. ¿De Bucaré? En Bucaré, claro que sí. Me acuerdo de esa época tan chévere, ¿verdad? Recordar es vivir. Y ahora que yo soy fanático de los deportes. El deporte que practiqué toda la vida fue el béisbol. ¿Tú practicas? Yo no me Sí, acuerdo llegué a jugar béisbol. No lo llegué a jugar a nivel de AA y eso, pero por ejemplo, ¿En college? Sí, en el Colegio San Antonio, y de hecho fuimos campeones en el año 80, yo me gradué en el 76, que es la clase que tú te graduaste, en el 75 fuimos campeones de los colegios católicos en Puerto Rico, y en nuestro equipo estaba nada más y nada menos que Dicky Son. ¿De verdad? Sí, estaba Dicky, estaban los Son. El único que no estaba era Frankie, porque todos estudiaban en San Antonio. Estaba Freddy, que es el mayor, le seguía Dicky, después Kenny, era el catcher. Frankie era menor, no hacía el senior varsity, ese estaba en el junior varsity. Y Cahuitas Colón, hijo, pichaba. Eddie Rodríguez, que pichó AA aquí, era un equipo, un trabuco. ¿Dónde tú fuiste a la universidad? Yo, cuando salí del Colegio San Antonio, entré en la UPI. Y entonces en la UPI, mi sueño era ser médico. O sea, que tú entraste... Yo de generales, donde entraba todo el mundo, brinqué a naturales. Okay. Entré en naturales, porque para entrar en naturales tú tienes que tener tu promedio. Sí, no era para todo el mundo. Entonces, mi idea era hacer un bachillerato en biología. Pero saqué mal cálculo. Cuando llegué a esa clase... Ahí es donde uno se escocota. No. Yo creo que yo no llegué a cálculo, sería precálculo. Y lo bueno de eso es que descartaste medicina e ingeniería. Sí, yo dije, pero si yo necesito pasar por... Es como aprenderse la tabla periódica. ¿Para qué yo me voy a aprender la tabla periódica? Esto parece que fue como que a un profesor que le hicieron la vida imposible y dijo, en el currículo de high school tiene que estar la tabla periódica en la clase de química. Tú sabes que eso es una botella porque no hay manera. No hay manera. No hay manera que tú te la aprendas. ¿Y pues cómo llegas a drama, a teatro? Pues mira, bien interesante. Yo entro en naturales. Cuando estoy en naturales me doy cuenta que no voy para ningún lado. Me doy de baja. Entro. ¿Te das de baja de naturales? De naturales. No de la UPI. No, nunca, porque ahí me transferí a la escuelita de educación pública, de comunicaciones. En la UPI, que estaba al lado de la JAI de la UPI. Pues allí estuve. ¿Pero por qué fuiste allí? ¿Ah? Porque, o sea, bueno, te levantaste un día y dijiste, cálculo no es, pero... Porque a mí me gustaba todo lo que fuera relaciones personales, comunicaciones. Por ahí escondido, pero bien sotoboche, podía estar, como diría Rubén Sánchez, un atisbo de la actuación, ¿verdad? Pero no, eso era a mí me llamaba mucho las relaciones públicas. ¿Derecho publicidad. nunca te llamó la atención? ¿Ah? Derecho, abogado. No, fíjate, no. Nunca. Y entonces me cambié a comunicaciones, y entonces estando en comunicaciones se me da la oportunidad. Que no es teatro. ¿Ah? Que no es teatro. No es teatro, pero mira cómo está más cerca que la biología, pero... Mira cómo me voy moviendo, porque allí me dan la oportunidad de ser disc-jockey por primera vez. En la emisora La Nueva Ola, que estaba en el Darlington, en Río Piedra, arriba, era una emisora que lo que tocaba era música disco. Eran la época de los 70, y el disco estaba pegado. Y eso era La Nueva Ola, Radio Disco de la Juventud. Una emisora de Pichincollazo, el mismo dueño de Radio Voz. ¿Y a qué hora? Y yo tenía de 6 a 11, yo abría la emisora por la mañana, prendía transmisor y todo. ¿Ah? De 6 de la mañana. De las 6 de la mañana. La drive time. Sí, no. Ese es el mejor horario. Claro, en esa época las emisoras FM todavía no tenían los morning shows que tienen ahora, porque el morning show lo dominaba Radio Rock con Johnny Vega y Muchado, que era y estaba Sunshine también. Correcto. Esa era la emisora, Radio Rock. Y cuando yo entro en la radio, nos va muy bien porque era FM, había muy poca. Fidelity, Radio Oro,
WKQ-FM, pero era Beautiful Music, tú sabes, esa de supermercado, hasta que cambiaron el formato con nosotros. Cuando digo nosotros, pues yo estaba en Pero estabas de estudiante. Yo estaba de estudiante. Esto era un guiso. Esto era un guiso por la mañana y todas mis clases eran después de las 11. ¿Y cómo te llegó? Porque tenía un gran amigo, todavía lo tengo, ¿verdad? No, está con nosotros en este plano. Se llama José Edgardo Nínez. Pepi Nínez, su nombre artístico era Red Baron. Todo el mundo se ponía nombre. ¿Cuál era el tuyo? Yo lo tenía, Braulio Castillo, tu panita, Braulio Castillo. No me gustaba eso de los motes, eso de... No. Y pues obviamente le iba a sacar punta al nombre también. Marketing. Ser hijo de quien, ser hijo no se lo da a nadie que no sea el padre. Y él me dijo, ven para que veas cómo es esto, porque ya yo hacía disco paris. Yo tenía mis platos, yo tenía las bocinas de mi casa, de mi cuarto, yo las montaba en el baúl del carro con el plato, el mixer, O sea, y San yo iba a hacer... Sí, los paris de San Antonio eran tuyos. Sí, no, yo iba a hacer disco party, me buscaba a mis chavos haciendo disco party, entonces Pepi Nínez, me dice, vente para acá para que veas la emisora, para que veas cómo es esto. Y me fascinó. Y tú me puedes creer que yo llegué a casa esa noche, empecé a poner el disco, y en el intro, que es obviamente para las personas que cuando han escuchado muchas veces esto, pues el intro es ese tiempo que tiene en la canción que no tiene lírica y que tú puedes presentarla. Sí, se da mucho en la música pop, ¿verdad? Sí, porque en jazz sería un sacrilegio. Sí, no, ya no puedes hacerlo. En jazz sí, pero no tienes esa restricción de que no puedes hablar encima de la voz. Y entonces pues, yo me fui a casa a practicar y me grababa con una cassette de esa trilili y ponía la cassette al lado de la bocina y presentaba el disco y dije, oye, esto como que yo lo puedo hacer. O sea que Braulio es un radio man. Sí. A mí la radio fue el medio de comunicación en el cual yo entré por primera vez. Y todavía a mí me encanta la radio. Yo creo que la radio es un medio extraordinario que ha encontrado una difusión en esto de lo digital, de las plataformas, ¿sabes? Emisoras de radio que estábamos hablando ahora fuera del aire, emisoras de radio que tú no conoces, que existen, que son ahora digitales, que son por internet, que dices, wow. Si uno pone Tuning Radio y Tuning Radio, por ahí para abajo, tú puedes poner país, puedes poner Senegal si quieres, y ahí están emisoras de música africana. Brutal. Creo que la radio... ¿Siempre has estado en FM? ¿Ah? ¿Siempre has estado en FM? Siempre estuve en FM, empecé en la Nueva Ola, hice turnos en Salsoul, que Salsoul estaba bien pegada para esa época, porque Salsoul era una emisora que rompió el estigma de mezclar la salsa y el soul, por eso se llamaba Salsoul. Había música americana. Salsa y música americana, y esa emisora estaba pegada. Había un muchacho que de hecho, hoy yo estaba haciendo un live por Facebook y me puso watching you, ¿sabes? Como que si lo estuviera mirando. Héctor Sunday Feliciano. Héctor Feliciano, su nickname era Sunday. Ese hombre dominaba todas las tardes en Salsoul. No había para nadie más. Es como decir ahora los programas de por la tarde. Pero todavía no había esa cosa del morning show. Y entonces, era música, no era música, no música, y ahí, después de estar ahí, me llaman de WKQ FM, KQ 105, y cuando cambia el formato de soft music, ¿verdad? Tipo Radio Oro, a Top 40, porque la FM empieza a desarrollarse, porque el alcance de la FM es mucho más. Claro, la frecuencia modulada llega más que la AM. Y la calidad, obviamente. Y estéreo, tú sabes, muchos factores que empezaron contribuyeron a la proliferación de las emisoras de radio FM. KQ 105 me llama para ser parte del equipo que inicia el Top 40, que es el formato que siguen al día de hoy. Estoy hablando de 1978. Y estaban ahí Roberto Montalvo, Héctor Marcano, Amós Morales. ¿Se acaba de retirar? Sí. Está ahora en Magic, ¿no? En Fidelity. ¿Amós? Amós empezó en Fidelity. Ah, mira eso. Hace como un mes por ahí. Y Eduardo Robles. Y un servidor. Que cerramos un equipo bien. Volvamos al teatro.
¿Y cómo llegamos? Pues por la radio. Mira cómo es la cosa. Yo estoy en la radio en KQ 105. Me hacen una entrevista porque oye, Braulio Castillo hijo. Me escriben de TV Guía o Vea, una de esas revistas que era de farándula. Y en la entrevista me preguntan, ¿a ti te gustaría actuar? Y yo le digo, bueno, yo lo trataría. Sí, ¿por qué no? Ya yo había hecho mis obritas en San Antonio. Ya yo había en casa, yo era el payaso número 1. Yo cogía a mis hermanos y a mi hermana, los pintaba, los vestía, hacíamos show. Para los viejos y yo... ¿Te apoyaron en esa? Siempre. Porque a veces siempre es un doble... O sea, sí, pero papi siempre me decía, sé lo que tú quieres hacer, pero trata de ser el mejor. Si quieres ser un limpiabotas, ser el mejor limpiabotas. Fíjate, y los ejemplos que él me daba, que aunque fueran tan simples como quieres ser barrendero, limpiabotas, bombero, policía, pero ser el mejor, siempre inculcó en nosotros que no nos conformáramos con cualquier cosa, que siempre tiráramos para lo máximo. Entonces, en esa entrevista me cae en las manos de Yossi Pérez y Mirna Casas. Yossi Pérez, que en paz descanse, y Mirna Casas eran las socias de Producciones Cisne, una de las casas productoras de vanguardia en el país. Y entonces me pidieron que si yo podía ir a audicionar para una pieza. No me dieron el trabajo porque me llamara Braulio Castillo. Para ellos, no. Eso a mí me fue de gran importancia. ¿Qué obra era, recuerdas? ¿Ah? ¿Qué obra era? Claro que recuerdo. Se llamaba Filumena Marturano o Amor a la Italiana. La película, esa pieza se llevó al cine con Marcello Mastroianni y Sofía Loren. Wow. Se llamaba Love Italian Style, Amor a la Italiana. Y fue una pieza extraordinaria. Entonces ahí compartí. ¿Audicionaste? Audicioné, me dieron el papel. Y te dio el papel. Y cuando salí en el Tapia, que salí, pues hice el escenario con el público. A que esto fue lo que yo vine. De verdad. Y el resto es historia, porque de ahí rápidamente entregué el departamento de drama de la universidad. Pero entonces tu debut en las tablas fue ahí, en esa pieza. Pero fue previo a ser estudiante. Sí, previo a ser estudiante. En ese momento, yo estaba en comunicaciones, en la radio. Pero en comunicaciones es escribir comunicados de prensa, es estrategia de comunicación. Radio, televisión. Sí, pero de ahí a un escenario y las técnicas son otra cosa. Y entonces, pues, ahí pasé al departamento de la Universidad de Puerto Rico, para el departamento de drama, de humanidades. Dean Sayas, que en paz descanse, fue mi mentor, mi profesor. Gilda Navarra, Movimiento, el taller de histriones. Yo no pertenecía, pero yo los veía allí. Vamos a una pausa. ¿Seguro? Y regresamos ahora. Tú invertiste entonces el esquema. Usualmente la gente estudia teatro y luego debuta. Ajá. Tú debutaste. Exacto. Y entonces estudiaste, pero vamos a seguir por ahí. Seguro. Continuamos con el auspicio de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico, y estamos conversando con nuestro primerísimo actor. Bueno, yo creo que lo eres. Braulio Castillo, quien nos había dicho que empezó a invitar, por una entrevista de Vea o TV Guía. Ajá, sí. Lo descubren dos grandes productoras del país y le dan el papel y debuta. Viniendo de ser el hijo de un primerísimo actor, complicado, porque eso tiene unas ventajas, por supuesto, ya tú lo has dicho 2 o 3 veces, el nombre, ¿no? Claro. Pero tiene un peso brutal. No, y sobre todo, lo más difícil, o lo de más peso, es que todos queremos en esta vida brillar por luz propia. Y tienes la no queremos que nos comparen. Correcto. Era bien difícil al principio yo pararme y decirle, señores, por favor no me comparen, porque podría ser arrogante. Pero yo sabía que yo tenía que coger las cosas con calma porque mi tiempo iba a llegar. Yo tenía que prepararme. Por esa misma razón fue que luego de estar en 1 o 2 semestres en la Universidad de Puerto Rico,
me fui a los Estados Unidos porque tenía interés en continuar estudios, pero yo quería como desconectarme de todo aquí. Quitarte el nombre, entre comillas. Hasta cierto punto, porque yo allá era uno más. Y eso me ayudó muchísimo. ¿Dónde fuiste? Primero estuve en Western Connecticut State College, que es como un regional del Yukon. Que fuiste en Danbury, de transfer. Transfer. O sea, estabas aquí de estudiante, sí, yo estaba aquí y te transferiste. Transferí algunos créditos. ¿Por qué ahí? Porque mi padrino, Rafael Maldonado, primo hermano de mi mamá, vivía en Danbury. Y mi papá y mi mamá dijeron, ¿cómo podemos hacer que Braulio, o Vallín, como me decían a mí, pueda lograr su sueño de estudiar fuera? Porque cuando yo me gradué de San Antonio, yo quería estudiar fuera. O sea, ¿tú querías irte? Me aceptaron en St. Leo College, en St. Petersburg, en Florida. Pero papi y mami no tenían los recursos. Y entonces, pues, yo me fui a la UPI. Pero cuando llegó ese momento que ya yo quería y tenía muchos deseos, pues, buscaron la manera de ver cómo podíamos transferir. Entonces, mi padrino vivía allí y la universidad a mí me podían aceptar como residente. Porque él ya llevaba años viviendo allí. Y como familiar de él, me puso como sobrino o no sé qué. Pues yo pude entrar. Sí, vamos, debe estar prescrito, así que no importa. Sí, yo pude entrar en la universidad. Que para los que no sepan, las universidades de los estados tienen usualmente dos tarifas. Ajá. La de out of state, exacto, que es alta. Altísima. Y las de los residentes, que usualmente son claro, bien por eso bajitas. tú ves estudiantes en University of Florida, en NYU, por ejemplo, la ciudad de NYU es una universidad pública, pero al que es de fuera del estado, una de las universidades más caras del planeta. Pues de ahí estuve un año. ¿Y qué pasa? En Connecticut, en Danbury. Y fui a visitar, porque Danbury queda en carro a 3-4 horas de Boston. Yo tenía muchos amigos que estudiaban en Boston. Sí, ese Boston College, Boston University, Bentley, olvídate, las nenas en Babson College. Y fui a visitar unos amigos. Luis, cuando yo llegué a la ciudad de Boston, que yo me bajé de la guagua. Aquí me quedo. Y yo empecé a ver juventud, divino tesoro. Y yo decía, pero ¿qué es esto? Danbury es como decir Junco. Sí, sí. Hay farmacéutica, bonito. Ahí ¿verdad? estaba White Plains, que es cerca donde estaba la Xerox, tú sabes. Ese tipo de... En Danbury, una de las propiedades más famosas es una penitenciaría que hay ahí. Federal. Sí, federal. Pero eso, o sea, Danbury no es un party town, vamos. Sí, sí, sí. Un party town. Y Boston sí lo es. Sí, aparte de Boston, más que Nueva York. Que me gustó la ciudad porque es una ciudad con un sabor antiguo. De verdad, a mí no me gusta New England. Boston. Sí, mucho. Me gusta más que Nueva York. A mí me gusta más Nueva York. Claro, Nueva York, a mí me gustaba el teatro y eso, pero yo después me fui a vivir a Nueva York. No, vivir es otra cosa. No, exacto. Pero para janguear un weekend. Para janguear un weekend. Mira, pero entonces espérate, que nos vamos muy rápido y me pierdo. Ajá. Llegaste a janguear a Boston con los panas y dijiste, anda, pal. Aquí es que vuelvo y regreso, porque eso fue un fin de semana o 2 fines de semana que fui. De hecho, recuerdo que el primer fin de semana que fui fue en Thanksgiving, en Acción de Gracias. ¿Y quién estaba en Boston? Miraida Chávez, mi hermana del alma. Y pasé ¿Que estaba estudiando o que estaba jangueando también? Estaba en y el hermano de ella, José. Los dos estaban allá. Y obviamente, pues, nos conectamos y me invitaron a pasar la cena de Acción de Gracias con ella. Estaba Wilda, la mamá, y fue una cosa bien bonita. Y a mí la ciudad me fascinó desde que llegué, especialmente por la calidad de los estudiantes. Y cuando llego a Danbury, le comento a los compañeros, fui a Boston, la verdad que esa ciudad me encanta. Y una de las compañeras me dice, allá hay una universidad muy buena para actuación y se llama Emerson College. Okay. Y entonces apliqué a Emerson College y allí terminé. Y ahí fue hace mis últimos 2 años. Y de ahí fue que me gradué con un bachillerato en Bellas Artes. En teatro. Fine Arts en teatro. Fine Arts en teatro. ¿Y qué pasa después?
Pues después de graduarme en el 82, me quedo en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Boston, un año más, porque ya yo venía ya brincando de facultades. Yo me gradué en el 76, me gradué en el 82, o sea, 6 años. Tienes como, sí, pero los aprovechaste. Los aproveché, pero yo quería había... cogerme un break. Y dije, déjame quedarme aquí a disfrutar de la ciudad. Estaba enamorado, tenía a mi compañera. ¿Y en qué estabas trabajando? Yo trabajaba ¿De mesero? Yo trabajaba en un restaurante en Newbury Street que se llama Joseph's Café. ¿Has vuelto? Bueno, cuando fui la última vez con mis hijos, hace como 10 años que fuimos a esquiar, un poquito más, estaba abierto, los llevé y me di el lujo de llevarlos y sentarme como comenzar, que me sirvieran. Fue bien chévere porque es en Newbury Street, que es una calle, Newbury Street, una calle bien bonita. Y es de estos locales donde quedan abajo, como la famosa Bull and Finch Pub, que después se convirtió en Cheers, que queda debajo del Hampshire House, como una especie de semisótano. Y el restaurante quedaba así, tú mirabas a la gente caminar por las ventanas. Era bien típico, bien New England, tú sabes. ¿Y en teatro pudiste hacer cosas en Boston? Sí, yo los 2 años que estuve en Boston, regresaba en los veranos a Danbury, porque como había hecho conexiones con el departamento de teatro de Western Connecticut, pues ellos hacían lo que le llaman el summer stock, que es las propuestas de verano. Pues regresé, los 2 veranos regresé a Danbury a hacer musicales, casi básicamente How to Succeed in Business Without Really Trying, Oklahoma, Music Man, esos clásicos. O sea, que tú cantas. Bueno, yo trato. Yo pues, o sea, puedo entonar. Mi educación no fue en el canto, pero puedo, ¿sabes? Yo he hecho ya Chorus Line, La Jaula de las Locas, Mamma Mía, el musical. ¿Dónde? ¿Perdón? ¿Dónde? Aquí. Estos fueron aquí. Y para el 2023 tengo alineado a ser Jesucristo Superestrella. Wow. En el Centro de Bellas Artes de Caguas para la Semana Santa. Es un proyecto bien grande porque eso es canto todo el tiempo. Ahí no hay... Por eso que no es que los musicales son musicales. Sí, no, y requieren una disciplina. Yo creo que el musical es donde tú puedes combinar todas las disciplinas, tú sabes. El canto, la actuación y el baile. ¿Viviste en Nueva York? Sí. Cuando terminé ese año que me di de sabática, vamos a decir, en Boston, me fui pues roommate mío era uno de los roommates tenía roommates de mi clase, pero 2 eran de una clase menor. Y entonces, en el próximo verano, cuando él se gradúa, me voy a Nueva York a vivir con él. Nueva York dura como 1 o 2 meses. ¿Vamos a una pausa? Sí, vamos a la pausa. Y me cuentas cómo es que la ciudad más importante del planeta no te gusta. Dios mío, ¿cómo que no le gusta Nueva York? Venimos ahora. Continuamos con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. 2 meses en Nueva York y te saltaste. Sí, porque ya yo tenía muchos deseos de actuar. Recuerda que yo te comenté... Pero si Nueva York es la ciudad más... Sí, pero yo... O sea, en Nueva York yo tenía 2 opciones cuando salgo de Boston, o Nueva York o Los Ángeles. Okay. Los Ángeles no me interesó porque yo cuando chiquito tuve unas experiencias horribles en Sudamérica y en Centroamérica con los terremotos. Y en Los Ángeles allí tiembla y yo dije, no, porque esa franja un día va a desaparecer y yo no quiero estar allí. Yo no quiero ser de esa estadística. Aparte que si en este momento tú estás trabajando con teatro. Sí. Y en realidad Los Ángeles es más cine. Exactamente, allí es cine. Y entonces pues muchos se fueron y muchos lograron. Yo tengo muchos amigos que lograron llegar muy lejos. Y todo esto es en inglés. Todo en inglés, right? Todo en inglés. Pero yo tenía deseos ya, y entonces en Puerto Rico estaban las novelas bien arraigadas, pero la falla no la falla, sino lo que la mayoría de la gente siempre reclamaba era, pero ¿por qué tienen que traer artistas del extranjero y no traen artistas de aquí? Y yo dije, bueno, aquí es que yo me voy a colar. Entonces eso se convirtió en una meta para mí. Yo voy a Puerto Rico porque yo me quiero convertir en un protagónico en las novelas de Puerto Rico. Entonces llegué y hice muchos años, yo te diría que como 2, 3, 4 años estuve. ¿Cuál fue la primera novela que hiciste? Coralito. Con Zulidía y Salvador Pineda. Ahí hacía yo el villano. El villano. Que son los mejores papeles. Punto. ¿Sí? Oh, sí. El villano es el mejor papel porque el villano tiene licencia para todo.
El bueno tiene un solo lado. Es bueno, es bobo, es el último que se entera de todo. ¿Y después de Coralito? Coralito, después vino la novela Millie, que la protagonizaba a Hilda Haddock. Después vino De qué color es el amor, que creo que era Daniel Lugo, porque Daniel estaba también, él había estado en Venezuela y vino a Puerto Rico a protagonizar, pero ya Daniel era un galán ya maduro, ¿verdad? Luego me llama Ángela Meyer y Camil Carrión porque tienen en Tele 11 un espacio que se llama Ellas al Mediodía. Sí. Y en ese programa, Ahí en ese entras en espacio de televisión. Ellas al Mediodía, ellas instituyeron la pequeña gran novela. Y eso era que empezando el programa, los primeros 15 minutos, tenían una novela. Y era una novela con un presupuesto como una novela de una hora. Pero Ok. bien hecha. Y ahí empecé a hacer bolitos y trabajos secundarios hasta que me dieron la oportunidad de hacer una que se llamaba El regreso del gitano, en alusión a Renzo el Gitano. Tu señor padre. Y en esa novela, yo hago de el hijo del gitano que regresa y la madre es Gladys Rodríguez, quien hacía la pareja de papi en La mujer de aquella noche, que se llamaba la novela, no es Renzo el Gitano, porque el personaje se volvió tan famoso, todo el mundo decía Renzo el Gitano. Pero era ¿cómo era La mujer de aquella noche. Fíjate, me acabo de enterar porque yo, Renzo el Gitano, me acuerdo. Hey. Yo era chiquito. Pues, Éramos chiquitos. y ahí me dieron esa oportunidad, y entonces ahí me llama Ángel del Cerro para que regrese a Telemundo. Y yo pienso y digo, bueno, pues si ya yo acá porque tuve muy buena aceptación del público en esa protagonización y unas cuantas premiaciones, cuando aquí había un premio al cual yo respeté mucho, que se llamaba el CEMI. Uh-huh. Y ahí tuve la oportunidad de recibir unos CEMI como mejor actor. ¿Pero te llaman para Telemundo para hacer qué? Me llama Ángel del Cerro a Telemundo y me sienta en su oficina y yo digo, bueno, pues a lo mejor me está llamando para protagonizar. Me dice, voy a hacer una novela histórica. Se llama Tanairi. Y quisiera que hicieras el personaje de Pedro Antonio Arismendi, el villano. Ya empezaste ahí donde. Y yo le dije, oye, don Ángel, al villano. Y él me dice, fíjate, Braulio, esos son los mejores personajes, pero son los que la gente no quiere. Y yo cuando lo vi a él, un hombre sabio, le dije, yo lo voy a hacer, démelo. Y ese fue el personaje que a mí me abrió la puerta para poder demostrar una gama de cosas que uno trae, ¿verdad? Bueno, que te iba a comentar que los actores y las actrices, ¿no? O sea, el mundo del teatro, uno de los retos grandes para los actores es que no te encajonen. Exacto. A veces la maldición a veces de algunos artistas ha sido que no han podido, mucho éxito, han hecho mucho dinero, o sea, no es un issue económico, pero es un issue de performance, o sea, déjame pensar, un Alan Alda Mash, Exacto. que es un gran actor y ha hecho todas las películas que... Exacto. Pero es complicado porque tú lo ves y tú dices, Hawkeye. Sí, sí. Y así, sí. O sea... Exacto, y entonces tú quieres, por ejemplo, actores que sean versátiles, y eso es lo que le da profundidad al actor. Por ejemplo, si yo pienso en qué actores a mí me inspiraron cuando yo empecé a actuar, Sir Laurence Olivier fue uno de esos actores, porque mi padre me educó a verlo. Y yo lo miraba y hacía personajes distintos y era extraordinario en cada cosa. En nuestra época... Cuando tu papá te ponía a ver eso, te estaba entrenando para una vida en el teatro. No creo. Yo creo que él lo compartía, él como actor. Mira, este actor es tremendo. Por eso, pero todo papá usualmente quiere que su hijo le siga los pasos. Pero en el caso de papi siempre... Vamos a también partir de la premisa que papi, como lo conoce todo el mundo, o como el actor
que conocía a todo el mundo, dejó de existir el 1 de febrero de 1971 cuando tuvo su operación. Papi, cuando sale de la operación, es otro Sí, ser otro, humano. claro. Él tuvo una experiencia muy profunda, o sea, experiencias de ir y regresar. Near death. Sí, él brincó el charco y volvió. Y ¿Te contó alguna vez? sí, me dijo una vez, por eso es que te puedo confirmar que fue así, porque yo tenía 12 años para 13, yo soy el mayor, Cuando cuando sucede. sucedió esto, en el 71, Y ustedes estaban en Puerto en Rico. México. O sea, No fue en cuando México. yo sé que fue en México. Estábamos todos allá. Por eso. Sí, porque Eso desde no el tenía 68 papi se va a Lima, Perú, a hacer novelas, entre ellas Simplemente María. Nos viaja y estuvimos con él en Perú. Y cuando él viaja a México, porque le ofrecen hacer películas en México, iba a hacer todas las películas que Arturo de Córdoba había hecho. Que para los mexicanos ese es Sí, Dios. Dios menos uno. Exacto, Dios me lo juro. Y no se lo dan a un extranjero. A papi le dieron ese legado de hacer las películas, reponer las películas de Pero tú Arturo. tienes 12 años y ¿de qué te enteras? Que papi está en el hospital y no sabemos nada. Yo no sabía nada hasta como 2 semanas después que lo operaron, que mami, porque mami se iba todos los días al hospital, mami estaba con papi todo el día, regresaba por la noche, nosotros quedábamos con las personas que cuidaban en la casa. ¿Y qué les decían? No, que papi está malito, que lo están atendiendo. Nosotros seguíamos niños, yo era de Por 12 eso, pero es que años. 12 años es Sí, complicado. 10 y los demás tendrían 8 años, 8, 9 años. Carlos y Jorge. Vamos a una pausa. Seguro. Y regresamos a esta experiencia Claro que sí. en el año 71. Eso es así. Continuamos en Palante Boricua con Braulio Castillo, hijo. Yo creo que ya no se dice hijo, ¿verdad? No, pero como quiera, a buena honra. Claro. Sí. Y con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Y me estabas narrando esa experiencia horrible, tiene que haber sido. Sí. ¿Y qué pasó a las 2 semanas? Pues déjame decirte que lo más impresionante fue que cuando papi sale del hospital, entra en un hogar de rehabilitación donde tenían que darle tratamiento de cobalto. Hoy en día es radiaciones. Antes era un mineral, cobalto, que eran radiaciones de cobalto, para bajar todo tipo de inflamación y para asegurarse que donde lo operaron, que fue un quiste, no fue un tumor acuoso, un quiste, pero era benigno, no maligno. Pues bajara la inflamación y los tejidos que no se propagaran si hubiese algo. Papi tuvo una experiencia tan y tan impactante en esa mesa de operaciones que cuando papi sale de allí, papi es otra persona, espiritualmente hablando. Y a nosotros, a mí. ¿Qué te contó? No es que me contara, es que a mí se me hizo bien difícil aceptar que ese era mi padre. Decía, a mí me cambiaron a mi papá. Tan no dramático sí. fue el... Yo no podía entender por qué la vida nos había jugado. Yo tuve esa represión por muchos años y yo tuve que bregar con eso. ¿Cómo lo superaste? Digo, ¿lo superaste? Lo superé, claro que sí. Lo superé con muchos años de vivir y de entenderlo. Papi tuvo un momento espiritual, un llamado. Papi salió otra persona dedicado a la palabra de Dios. Dios le dio la oportunidad de volver a vivir. Y en una ocasión él me dijo que cuando él lo operan, él está caminando va por un camino. Y en el camino, en el medio, hay una piedra. Y encima de la piedra hay una mano que está así. Y entonces, en esa encrucijada, él iba a coger por un lado y la mano él le hizo así. Y entonces, de momento, abrió la mano y le dijo, pasa por acá. Y él me dice que todo eran como paredes de hojas doradas. Y que cuando él empezó a caminar por ese camino, empezó a ver toda su vida. Desde cuando está en la cuna. Tan cómico que él te dice que él se acuerda de la primera vez que ensució sus pañales. En la cuna.
en esa vivencia, en esa vivencia, experiencia. Y lo vivió todo. Y entonces sale con esa experiencia de enmendar todos sus errores. Con cosas profundas, Luis, tú sabes, que para un niño de 12 años... Sí, digerir eso no era... No, y me lo cambiaron. Y obviamente, pues la madurez, la adolescencia fue... O sea, yo no tenía yo cuando papi lo operan, yo era su asistente, su caddy. Yo iba con él a las películas, si él necesitaba café, necesitaba que le compraran camisa, yo sabía que era 15 y medio, 32, 33. Yo iba con el chofer, iba a las tiendas, compraba las camisas. Y un factor también que cambia la vida es que de ser el primer actor de Latinoamérica, me imagino que con todo el dinero del mundo corriendo para todos lados. Y 37 años, Luis, 37 años y 4 hijos. O sea, empezando a vivir con un futuro prometedor, porque ya estaba en México haciendo las películas que había hecho Arturo de Córdoba y ya le habían ofrecido en Hollywood. O sea, su próximo brinco era a Los Ángeles. El galán hispano de Hollywood. Sí, él era el próximo Ricardo Montalbán. Ricardo Montalbán. Una cosa así. ¿Y llega a Puerto Rico a hacer qué? A rehabilitarse porque él no Por podía. eso, pero económicamente... Bueno, lo que pasa es que económicamente pues fue bien fuerte porque papi se vio en la obligación de declararse incapacitado para su trabajo, empezó a recibir el seguro social por incapacitación, lo recibía mi mamá y los hijos también. Por eso, pero mami se fue a trabajar. Pero es peanuts. Mami fue la que... Mami se en fue comparación con el mundo de fantasía que vive... Ese fue otro de los issues con los que yo tuve que bregar, Luis. O sea, nosotros lo teníamos todo y de momento nada. Empezar de abajo. Y abajo con 13 años. ¿Sabes? Y mi mamá se fue a trabajar y fue la que levantó a la familia. Mami es la piedra, la roca. Doña Carmen Georgina Quintero de Castillo. ¿Tus hermanos? Pues me sigue Zulma, después Carlos y Jorge. Zulma estudió comunicaciones, estuvo trabajando por muchos años en la industria de la agencia de publicidad. Mi hermano Carlos estudió medicina, es un extraordinario hematólogo-oncólogo en la ciudad de Jacksonville. O sea que alguien llegó a la escuela de medicina. Alguien llegó a la escuela de medicina. Carlos es tremendo médico. Lleva muchos años en la práctica. Y Jorge, pues, Jorge también trató, ¿verdad? Estuvo envuelto en las cosas de la actuación, pero Jorge, cuando se casó y comenzó a tener hijos y se fue a vivir a Los Ángeles porque quería como que buscar futuro, se dio cuenta que era muy difícil porque tú no puedes, con una familia, tú no puedes arrastrar una familia así. En este negocio, si tú quieres ser exitoso, no puedes, no strings attached. Yo te iba a decir, vamos a empezar por lo positivo. ¿Qué es lo mejor que tiene la actuación? Iba a decir tu vida, pero eso es muy amplio. La actuación. Bueno, o sea, es que esto es como todo, Luis, una pasión. ¿Sabes? Como te expliqué, cuando yo salí a escena en el Teatro Tapia, yo dije, esto es lo que a mí me gusta. Pero sigue hoy día existiendo ese sentimiento cuando te paras en el mismo Tapia o en algún otro teatro. Sí. Sí. Cada vez. Ese enamoramiento sigue estando. No, y esas mariposas en el estómago, ese nerviosismo, el día que eso no me pasa, me quito. Eso dice, ¿no? Que eso es la misma emoción, la misma pasión, la satisfacción de un trabajo y de recibir ese aplauso no tiene precio. ¿Qué es lo y no peor? Tiene nada que ver con ego, tiene que ver con la satisfacción de lo que uno hace, de que le llegó al público el mensaje, le llegó. Y eso... Y en lo negativo, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo que no te gusta? Si algo. Puede ser que lo más tedioso es el proceso. Los ensayos. Los ensayos, memorizarse. el buscar, estudiar, crear el personaje, buscar cuáles son las cualidades de ese personaje que lo hacen distinto a los demás. ¿Cómo se hace eso? ¿Ah? ¿Cómo se hace eso? Pues mira, Luis, hay mucha interpretación,
es muy personal, tú sabes, es un proceso que también se hace en conjunto con el director, porque tú trabajas y le dices, ¿para dónde vamos con esto? Yo veo el personaje de esta manera, ¿cómo lo ves tú? Ok, podemos debatir y podemos poner sobre la mesa, pero siempre tiene que ser respaldado por la historia. Yo no puedo venir a inventarme un personaje Que no fue el que que no se sea escribió. compatible con lo que está escrito. Claro. ¿Cuán importante es el director en la Muy, vida de un actor? es todo. O sea, O sea, un buen director saca lo mejor y un mal director un mal hay director, que sobrevivirlo. un mal director hay que soportarlo. Fíjate, yo no he tenido experiencia de trabajar con mal ¿De directores, verdad? porque yo creo que la dirección es algo. ¿Tú sabes dónde es más fácil que tengas un director menos competente? Y aquí me van a tirarlo, pero es la realidad, es en la televisión, en las novelas. Porque estos directores en la televisión casi siempre son directores fotográficos. O sea, son. Sí, no hay desarrollo de Cuando hacíamos personaje. las novelas aquí teníamos dos directores. Pablo Franquer era el director de cámara, pero Dean Zayas era el director de actores. Sí, 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 Entonces, por eso es que tú ves que las producciones de aquí, los actores estaban bien cuidaditos y nos sentíamos protegidos por un director. Yo he estado en producciones donde el director no dirige a los actores bien y cuando tú ves, yo he visto trabajos míos que yo lo veo, digo, esto pudo haber quedado mejor. ¿Cómo se maneja la inestabilidad? Hablando de economía, hablando de crear familias, hablando de... O sea, porque una de las cosas que la gente a veces no se percata, que es lo mismo con los músicos, con todo lo que es pintores, todo lo que es arte. Sí, sí, sí. O sea, no es un empleo donde tú dices los 15 y los 30. Pues, O sea, hoy hay guiso y mañana no, pero sí, 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 sí. la casa hay que pagarla, el carro hay que pagarlo, la escuela los nenes hay que pagarlo. Sí. ¿Cómo se maneja eso? Yo creo ¿O tú no que, has tenido ese problema? Porque digo, bueno, hay gente que le cae una detrás de la yo otra. fui bendecido por muchos años y le doy gracias a Dios que los años que hubo bonanza fueron años muy importantes en el desarrollo de mis hijos. O sea, yo pude cumplir con una responsabilidad de mantener un hogar, de llevarlos a buenas escuelas y buenas universidades. Y ahora, pues, E hiciste tú. Bueno, tú tampoco has sido un loco, botarata. Que no. también en ese mundo hay Sí, mucha sí, sí, sí. desvío. No, yo siempre he sido buen administrador. Sí. Yo creo que esa es la ¿Pero clave. dónde aprendiste eso? Porque es que usualmente los actores Pues yo aprendí eso, son gente que está ahí en la glorieta de la yuca y son felices. yo aprendí eso es verdad. Yo aprendí eso a cantazo limpio porque obviamente cuando papi dejó de trabajar, todos los ahorros se habían ido en la operación y la rehabilitación. Y entonces pues mami se tuvo que ir a trabajar, ya levantarnos. Yo dije, eso es para que veas lo frágil que es esto y lo inestable que es. Por eso. ¿Ves? Pero yo trabajé siempre mucho y sigo trabajando. O sea, pues ahora pues la carga es menos, ya mis hijos están todos graduados, independientes. No hay una felicidad más grande como me pasó a mí con mi hija la semana pasada, que es la última de los tres, que todavía yo le estaba pasando la corriente, como decimos. Y me llama para decirme, papi, quiero que me ayudes con una situación que tengo. Quiero tu opinión. Yo me sentí muy honrado, ¿verdad? Y después le dije, mira, Becho, que perdóname que no te he pasado los chavitos. Me atrasé un par de días con los chavitos que te paso siempre. Yo los divido a principio y a mitad de mes. Y me dice, papi, te quería hablar de eso contigo. No te preocupes por mí. Ese dinero ya no me hace falta. Yo creo que tú le vas a sacar más provecho que yo. Y yo le dije, pero Fabiana, como tú me dices una cosa como esa, yo tengo un compromiso contigo. Sí, sí, papi, yo sé que tú tienes un compromiso conmigo, pero Y si me hace falta, te llamaré. tú nunca me has fallado, así que no hace falta. Y dije, pero vamos a hacer una cosa. No me saques del hook. Yo le dije a ella, no me saques del hook tan rápido. Déjame por lo menos terminar este año. Y el año que viene bregamos. Pues está bien, papi. Best for both worlds. ¿Qué está haciendo ella? Pues ella se graduó de NYU. De NYU. Psicología y francés. Quiere estudiar leyes.
pero se dio su tiempo y creo que ha sido una extraordinaria ¿Se quedó en idea Nueva York? porque tan pronto salió de la universidad, entró a trabajar en ¿cómo se llama? Internship con el New York City District Attorney's Office. ¿Oh, sí? Wow. Ella hizo entrevistas y a ella la cogieron. Por lo menos alguien en la familia quiere ir a Nueva York. Ajá, Fíjate, sí. No, a esa no hay quien la reivindicación por- saque. A esa no hay quien la saque de allí. Y entonces ahora está trabajando en un non-profit en Brooklyn, que se llama Brooklyn Lawyers, Ah, o sea que ofreciéndole está, ayuda a los que no... escocotada en el No, derecho. ella Qué está, bueno. entonces te acogió el ELSAT, está estudiando para cogerlo otra vez y va a estudiar leyes, pero empieza en septiembre del año que viene. Gracias, Braulio, se nos acaba el tiempo. Se fue No, gracias volando. a ti, Luis. Fíjate cómo se va el tiempo aquí y entre amistades siempre se va mejor. Así es. Te deseo Gracias. el mejor de los éxitos, que los sigas teniendo. Igual para ti. Todos tus proyectos, sabes que yo soy tu fanático. Lo sé, y Te me sigo. ayudaste en tiempo de vinilo, es la voz Sí. del tipo de Y vinilo. nada, que me alegra mucho de este nuevo proyecto, de este nuevo bebé. Y aprovecho, ¿verdad?, para darle las gracias al público que no solamente el público que te auspicia, sino al público que hoy por hoy están llenando las salas de teatro y están haciendo que el teatro resurja y que todos los actores en este país puedan tener una estabilidad profesional. Gracias a ustedes. Así es, amén. Y gracias a Coca-Cola y a Claro de Puerto Rico por el auspicio de este programa.